Sabemos que es mucho más frecuente que los padres divorciados puedan solicitar un régimen de visitas concreto sobre sus hijos. Sin embargo, también es importante destacar que los abuelos tienen derecho a solicitarlo y precisamente para abordar sobre este tema recibimos el día de hoy al juez Alejandro Fernández Hernández. Él es juez 24 de lo familiar aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, señor juez, por acompañarnos en esta mañana y háblenos un poco al respecto. ¿Cuáles son los derechos que tienen los abuelos para poder visitar a sus nietos? Así es, Juan, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, los abuelos, como todo el núcleo familiar de un menor, y el mismo menor sobre todo, tiene el derecho que le es reconocido por nuestra legislación local como por los tratados internacionales a tener o a mantener relaciones interpersonales con todos los miembros de su familia. De ahí deriva que no solamente con los padres cuando estos están en una situación de separación, sino también con los abuelos, principalmente estos menores tienen derecho a continuar con una convivencia, con una interacción pues de manera lo más normal posible o en las condiciones más apegadas o allegadas a como venían conviviendo antes de que surgiera una ruptura de sus padres. Muy bien, habla de una ruptura de los padres, de un divorcio. En caso de que esta ruptura no exista, de que el divorcio pues no se dé, de que una familia esté conformada por madre, padre e hijos, pero que los padres decidan que los abuelos no pueden ver a los nietos, ¿también los abuelos pueden levantar la mano, acudir a las autoridades? Es correcto, no necesariamente o no tiene que haber una ruptura o un divorcio de los padres para que pueda darse el caso de una restricción o de un impedimento de los mismos padres hacia los abuelos para que estos puedan convivir con los nietos. En este caso, desde luego que los abuelos pueden acudir ante el juez familiar a demandar que se les decrete un régimen de convivencia y que se les reconozca el derecho principalmente al menor a mantener esas relaciones interpersonales con los abuelos. Y por otro lado, señor juez, díganos en qué caso la autoridad determina que en efecto el abuelo, ya sea abuelo de un nieto de padres divorciados o no puede verlo. Debe haber algunas restricciones. Puede haber alguna restricción cuando del expediente, cuando dentro del procedimiento el juez advierta elementos que lo lleven a concluir que la convivencia no es benéfica para los menores. Puede suceder y también se llega a dar casos en los que los propios abuelos son generadores de violencia hacia los nietos o por alguna circunstancia que pudiera haber algún rencor, algún resentimiento que pudiera dirigirse hacia los padres y que lo canalizaran hacia los nietos a través de alguna manipulación o alguna influencia negativa hacia los padres o alguna otra circunstancia que el juez advirtiera que no es conveniente, no es pertinente, no atiende al interés del menor el llevar una convivencia con los abuelos. El interés del menor, señor juez, al que usted se refiere, eso es lo que busca la ley, el bien supremo de los menores a través de esto que me dice, con lo cual los abuelos pueden exigir ver a sus nietos a través de la autoridad. Un abuelo que quiere ver a su nieto, que no se lo permiten ver, ¿a qué autoridad debe acudir? ¿Cuáles son los trámites que debe de realizar? Debe de acudir precisamente ante un juez familiar a través de una demanda de controversia de orden familiar, solicitando precisamente que se le establezca, que se regule un régimen de visitas con su o sus nietos. ¿Y qué puede esperar el abuelo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dura mucho tiempo? ¿Hay mucho trámite que realizar? ¿Es a través de la modalidad oral? No es modalidad oral, es un juicio tradicional aún. Finalmente es un hecho que conocemos las cargas de trabajo que en la materia familiar tenemos dentro del tribunal, concretamente aquí en la Ciudad de México. Hablar de tiempos es un poco complicado, cada procedimiento lleva su dinámica, lleva sus tiempos, pero finalmente si no se acredita algún peligro grave, algún riesgo para el menor, los abuelos obtendrán una sentencia favorable que les reconozca a ellos y al menor el derecho a mantener esas relaciones interpersonales. Y mientras se lleva a cabo este proceso, que nos menciona que quién sabe cuánto tiempo dure, ¿existe la posibilidad de que los abuelos puedan convivir con sus nietos ahí en el juzgado o en alguna oficina del tribunal? Efectivamente, cuando se inicia un procedimiento de esta naturaleza, el juez está facultado o incluso obligado a tomar algunas medidas provisionales para garantizar durante el trámite del juicio este derecho de convivencias a través del establecimiento de un régimen, sea en el centro de convivencia familiar que tenemos dentro del tribunal o bien un régimen abierto en condiciones normales en la casa de los
los abuelos de manera abierta, pues. Muy bien, licenciado, pues le agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta mañana, que nos haya explicado cuáles son los derechos de los abuelos, que no todos los conocemos. Así es, y finalmente es también el derecho de los menores, sobre todo. Sobre todo el derecho de los menores, el bienestar supremo. Muchas gracias, señor juez Hernández, por estar con nosotros.